Te queremos contar los sucesos de la Biblia narrados en una gran historia. ¡Bienvenidos! Abraham e Isaac. Isaac es librado de la muerte. Es importante tener en cuenta que Dios le hizo 3 promesas a Abraham. La primera, le iba a dar una tierra llamada Canaán. La segunda, sus descendientes serían una nación grande. La tercera, por medio de uno de sus descendientes, toda la tierra recibiría bendición. Es decir, por medio de uno de los descendientes de Abraham, vendría el libertador o salvador tan esperado. Antes de continuar con el relato de Abraham y de su hijo Isaac, es necesario recordar algunos sucesos y la forma en que se relacionan. El primero es acerca de Adán y Eva cuando pecaron. Dios los tuvo que sacar del jardín del Edén porque Dios es justo, pero a la vez Dios les hizo túnicas con pieles de animales. Esto nos recuerda que un animal inocente tuvo que ser sacrificado para cubrir el pecado del hombre. También nos recuerda que la única manera para que el hombre pueda ser aceptado y perdonado delante de Dios es a través de fe, sacrificio y sangre. El segundo suceso trata del sacrificio de una oveja que Abel ofreció por fe. El tercer relato recuerda de la fe de Noé, de cómo confiaba en el Señor y lo mostró al obedecer y mediante los sacrificios que implicaban el principio de fe, sacrificio y sangre. El cuarto relato cuenta que Dios proveyó una sola puerta de salvación y todos los que fueron salvos entraron por esa puerta. Ahora sí, veamos otra prueba que tuvo que pasar la fe de Abraham y que también involucra el mismo principio, fe, sacrificio y sangre. Abraham ya tenía 100 años de edad y Sara tenía 90. Los dos eran viejitos y los viejitos no tienen la capacidad física de tener hijos. ¿Será que Dios había olvidado sus promesas? Por supuesto que no, porque Dios es fiel. Él siempre cumple lo que promete. Aunque Abraham y Sara eran ya muy ancianos, Dios es todopoderoso. Él hace lo que nadie puede hacer. Así que a esa edad, cuando humanamente sería imposible tener hijos, a ellos les nació un hijo, a quien le pusieron el nombre Isaac. Con el tiempo, Isaac creció y ya era un joven, y su padre Abraham lo amaba muchísimo. Dios puso a prueba la fe de Abraham, así que le dijo que tomara a su único hijo y lo ofreciera en holocausto, es decir, que lo sacrificara en un monte en la tierra de Moría. Imagínense lo que pensaría Abraham. ¿Cómo podría tener una descendencia numerosa si moría Isaac? Al día siguiente, Abraham recogió las cosas que necesitaba para hacer un sacrificio y comenzó su viaje con Isaac, su hijo. A los 3 días de viaje llegaron al lugar que el Señor le había indicado. Isaac se encargó de la leña y Abraham llevó el cuchillo y el fuego. Por el camino Isaac le preguntó a su padre dónde estaba el cordero para el sacrificio, puesto que lo demás estaba listo. Abraham le dijo que Dios se encargaría de ello. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después, Abraham ató a Isaac y lo puso en el altar. Aunque Abraham no entendía lo que el Señor estaba haciendo, le obedeció. Abraham no obedeció al Señor porque era un hombre bueno o mejor que los demás. Él obedeció al Señor porque había puesto toda su fe
toda su confianza y toda su esperanza en Él. Abraham alzó el cuchillo para matar a su hijo y en ese momento Dios le habló. Le dijo que no matara a Isaac. Dios le mostró un carnero que él mismo había puesto con sus cuernos enredados en las ramas de un arbusto. Abraham tomó el carnero y lo sacrificó en lugar de Isaac. ¿Cómo se habría prendido ese carnero justo ahí en ese arbusto? El carnero había sido preparado por Dios. Recuerden cómo Dios les proveyó las pieles de un animal a Adán y a Eva para reemplazar las hojas de higuera. ¿De dónde aparecieron esas pieles? Dios se las había preparado para tomar el lugar de lo que ellos habían hecho. Fíjense cómo Dios aceptó el carnero en lugar de Isaac. No tuvo que morir Isaac porque Dios había preparado un sustituto para morir en su lugar. Vemos que la fe de Abraham tenía en Dios era sincera. Él creía que Dios era capaz de volver a la vida a su hijo si acaso hubiera sido necesario sacrificarlo. Así como Dios proveyó el carnero en reemplazo de Isaac, un día el Señor proveería al libertador que vencería a Satanás y rescataría a los escogidos del poder de Satanás y del castigo eterno. Hoy es importante recordar, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hebreos 11, 17 al 19. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, La Gran Historia. En Cielos Abiertos, turradio.com, La Gran Historia.